Una fobia puede convertir actividades cotidianas en desafíos imposibles, llevando a las personas a evitar y a sentir ansiedad en lugar de experimentar momentos placenteros. Hoy voy a hablarte sobre las fobias. Hay dos tipos de fobias: las fobias específicas y las fobias relacionadas con la ansiedad. Pueden parecer lo mismo, ya que no puede haber fobias sin miedo. En realidad son distintas. Las fobias específicas son aquellas en las que el miedo se activa ante un estímulo específico. Por ejemplo, como un miedo a las alturas, o miedo a las arañas, o simplemente miedo a una serpiente. Por otro lado, las fobias relacionadas con la ansiedad ocurren dentro del contexto de un trastorno de ansiedad y vienen acompañadas de un nombre específico. Los más comunes son la agorafobia y la fobia social. Voy a explicar de una forma sencilla sobre las fobias sociales. Esta limita a las personas con ansiedad y que la padecen porque solamente con el hecho de ir a reuniones, de cenas, fiestas, no pueden asistir porque les da un miedo aterrador. También, solo con el hecho de encontrarse a alguien en la calle, sienten miedo, porque creen que posiblemente cuando les dé esa situación fóbica, llegan a pasar una vergüenza. Ahora, la agorafobia sucede también de esta forma: miedo a los espacios abiertos o espacios cerrados. Son limitantes. Solo con el hecho de abordar un transporte público, también temen a estos lugares. O sea, las fobias tienen muchas formas. Ahora, la pregunta: ¿cómo se originó la fobia? La fobia se originó con el primer ataque de pánico. ¿Por qué razón? Porque cuando la persona que sufre el ataque de pánico, ella relaciona de una vez que ese lugar es un lugar de peligro, queda plasmado en la amígdala y allí comienza a perpetuarse una y otra vez los miedos a ciertos sitios, y en este caso las fobias. Se hace una neuroplasticidad que obliga al que la sufre a permanecer en ese estado quieto, ya sea buscando un lugar seguro que es en su casa. Pero en realidad también ese lugar seguro se convierte en un lugar asociado al peligro, ya que las sensaciones internas producen miedo y se forman otras fobias más. Ahora, ¿cómo podemos eliminar las fobias? Hay dos terapias efectivas, una planteada por el Dr. David Burns en su libro Adiós Ansiedad, y se trata de la inundación. De una forma sencilla, ¿cómo podemos llevarla a cabo? La inundación es quedarse en el sitio que más temes y sentir todo el miedo asociado a ese sitio. Puedes quedarte por tus 8 horas de trabajo sin ningún temor. No puede suceder nada porque nunca jamás la ansiedad ha matado a nadie. Por otro lado, podemos utilizar la terapia de shock emotivo. ¿Cuál es esta terapia? La terapia que plantea el señor Enrique Villar. Su canal Ansiedad me tiene miedo. Puedes encontrar esta terapia efectiva para eliminar las sensaciones internas que causan las fobias. ¿Cómo podemos eliminarlas? Pidiéndole más. Entre más le pides con fuerza, estas se eliminan en cuestión de 5 segundos. Te sugiero que te quedes aquí en mi canal y sigas mirando la historia de un marinero en Venciendo aquí la ansiedad. Te relato cómo yo sufrí la ansiedad desde el inicio. Fueron 3 años y medio recortados en unos episodios que son aproximadamente entre 15 episodios. Relato cómo fue mi recuperación, cómo fue lo que yo hice utilizando los métodos de distracción y de exposición, y así logré salir de la ansiedad. Luego
como dejé atrás una fobia que no pude enfrentar, pensé que ya todo se había resuelto y cuando vino la pandemia del COVID-19, nuevamente tuve la recaída. Pero cuando encontré estas dos terapias efectivas para eliminar la fobia, las apliqué. Así que yo te sugiero que sigas viendo aquí en mi canal porque sé que van a ser de gran ayuda. Sé lo que estás sufriendo. No dudes en lo que yo te estoy contando. Tú puedes salir de la ansiedad. La ansiedad jamás ha matado a nadie, así que tú puedes confrontarlo. Lo primero que debes hacer es hacerte un examen médico completo y determinar si hay algo más. Aunque he conocido a personas que han sufrido de infarto, personas que han sufrido derrame y han hecho las terapias adecuadas y han logrado superar la ansiedad sin ningún problema que les haya causado a su enfermedad. Así que te recomiendo que sigas viendo mi canal y sigue mirando la historia de un marinero con ataque de pánico.